Saludos país, aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Hoy, jueves, para una conversación desde el punto de vista gremial, sindical, con un dirigente agropecuario, Rolando Antonio Vargas, debe ser, porque si le dicen Tony y se llama Rolando, debe ser Rolando Antonio, ¿verdad? Pero Tony Vargas, que así es como lo conocen en el sector agropecuario, es un hombre formado como profesional, como ciudadano, y sobre todo un hombre de una conducta ética a toda prueba. Por eso está sentado aquí, porque si no fuera así, aquí no se sienta con nosotros. Eso, sentado eso. Miguel Ángel Díaz Tomás, escúchalo claro. Narciso Cruz, escúchalo, que es así la cosa. Andrés Gómez Pérez, allá en Barahona, así es que marcha la cosa. Vamos a hablar de un gremio, de un sindicato, de la AMPA. La AMPA ayer, porque, mire, hay un elemento que es interesante. Los gremios de profesionales responden a un sector profesional, pero al propio tiempo son instrumentos del país. Si uno busca en la historia de la AMPA, se va a encontrar que la AMPA hizo grandes aportes en la lucha por la libertad y los derechos civiles y políticos en la República Dominicana en la época dura. La AMPA se funda en el 70, en una época difícil de la tiranía ilustrada de Joaquín Balaguer, donde los guardias y policías hacían y deshacían. Todavía lo siguen haciendo, pero en otra dirección. En aquel momento era por el tema de la libertad, del derecho a la palabra. Los médicos que tienen su colegio también hacen su trabajo. Vi incluso ayer una carta formidable de Waldo Ariel Suero, porque en muchos gremios se piensa que solo tienen derecho a la palabra los dirigentes, y más que los dirigentes, el presidente, porque en los estatutos dicen que es el vocero autorizado. Por eso no quiere decir que los demás dirigentes no tengan derecho a la palabra. Waldo Ariel Suero, como médico, como ciudadano formado, se sintió herido, agredido, ofendido por un artículo y una primera plana de un periódico que habló del cártel de los médicos. Y él no tiene que esperar que el colegio médico, su institución, de la que ha sido 3 veces presidente, se refiera o proteste enérgicamente. Él lo hizo como médico. Y así en cada gremio, los profesionales agremiados tienen el derecho a la palabra, a reivindicar el buen nombre de su profesión, de su gremio y de los agremiados, de los profesionales como tal. Es decir, no hay que esperar siempre a que el presidente sea el que hable. Eso es absurdo y eso es antidemocrático. Me gustó mucho la carta de Waldo Ariel Suero. Mire, Tony, cuando yo fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional, nosotros permitíamos y propiciamos que todos los agrónomos hablaran, defendiendo a la asociación, por supuesto, porque si van a hablar a nombre de ella no es para enterrarla ni para estarla criticando. Ese es un derecho criticarla en los organismos internos. Pero defenderla y pelear por ella es un derecho que tienen todos y expresarlo públicamente. Entonces, desde esa perspectiva, las corporaciones gremiales son instituciones que responden no solo a sus agremiados, sino a la sociedad, al país. Entonces, desde esa perspectiva, si a usted le parece, podemos conversar y ver entonces, requerir su opinión del papel que ha jugado la AMPA. La AMPA, digamos que antes de ayer, la AMPA en estos tiempos y la AMPA del futuro, que pudiéramos ver esas cosas, señor Vargas. Mire como digo, señor Vargas, que no es Miguel, sino Tony Vargas. Dicen Vargas Su, el Su es Uriel, ok. No, Vargas Uri. Vargas Uri. Vargas Uri. Juntan la S con la U. Con la U, correcto. Mira, muy buenos días a todos los televidentes. Te están esperando los Voz para el Cambio. Un programa que es mío. Y que todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y este es el tiempo en que Tony Vargas tenía que estar aquí. Muy buenos días, mi hermano Alfonso Torres Ulloa, gracias. Y a mi querida amiga Joemely Severino, coproductora de este programa. La AMPA es el instrumento que tienen los profesionales agropecuarios, donde tú fuiste parte de un momento histórico que la AMPA vivió y que yo como estudiante los recuerdo a principios de los 80. Los estudiantes de la UAS íbamos en apoyo de las actividades que ustedes convocaban. Y hemos hecho nuestra AMPA
un instrumento de nosotros. Y precisamente en este momento que está viviendo la AMPA, el ingeniero Danilo Severino ha recuperado la parte moral, la parte ética y la parte de lucha, la combatividad. Ahora mismo la AMPA tiene una credibilidad hacia afuera muy grande. Yo lo interrumpo, don Tony, poco. Usted dice, ahora mismo el ingeniero Danilo Severino ha recuperado la moral, la lucha. Es como que la moral en un momento se perdió. Bueno, el nivel de lucha en un momento se perdió. Se perdió, porque cuando usted pone una organización como la AMPA al servicio de un incumbente de turno, usted le está negando a los miles de agremiados su derecho a las reivindicaciones. Y eso sucedió en la gestión pasada, que es lamentable decirlo. La AMPA estaba sumida en un letargo. Ya los técnicos no veían a la AMPA como un instrumento para que sirviera como estandarte para su defensa. En estos momentos la AMPA está como en aquel tiempo que usted era parte del comité ejecutivo, y hay ahora mismo una, ¿cómo le digo? Óigame, los profesionales agropecuarios nos sentimos sumamente apoyados y sumamente identificados con esta gestión. Ahora, lo que debemos de mantener, que eso se logre hacia el futuro, se lleve hacia el futuro. Mire, a mí me dio mucho gusto ver en meses pasados, la vinculación del ingeniero Danilo Severino del Comité Ejecutivo Nacional con el sector agrario. Ahí lo vi con Martín Nivar Piña, un dirigente histórico del movimiento campesino independiente, un combativo, porque la AMPA en términos históricos siempre caminó al lado y junto a los productores agropecuarios, incluso al campesino sin tierra. Las grandes luchas de los campesinos siempre eran apoyadas por la AMPA, y los momentos de lucha de la AMPA estaban los campesinos, los productores apoyando a la AMPA, porque ahí tiene que haber siempre un matrimonio sin divorcio entre el interés de los productores y los campesinos y lo de los agrónomos. Porque, ¿qué son los agrónomos sin los productores? ¿Qué son los productores sin los agrónomos? Eso es correcto. Y entonces, eso durante un tiempo se perdió, y me dio mucho gusto, mucho placer, y sentí como que, wow, es mi AMPA, cuando vi a Severino junto a Martín Nivar Piña, y a Martín junto con la AMPA en diferentes momentos, y hubo esa intención, esos deseos, y hasta esos pasos se encaminaron de alianza así, de fraternidad con el sector agrario. Eso es correcto. La AMPA volvió de nuevo a sus orígenes, y ahora mismo hay una correspondencia, para usar un término matemático, biunívoca. La AMPA no puede estar alejado del movimiento campesino, porque es parte de lo que es la estructura de producción. Todo el movimiento campesino ahora mismo ha estado junto con la AMPA buscando soluciones a los problemas que son comunes. Los problemas del campesino, del profesional agropecuario, son comunes. Entonces tenemos que buscar también soluciones comunes. Mire, hay una responsabilidad de la AMPA, de los agrónomos afiliados a la AMPA, que es un mandato de su constitución, de sus estatutos. Y entonces cuando un dirigente o un comité ejecutivo o una subdelegación o una delegación de la asociación asume una postura firme, no pueden ver que se trata de una posición política en contra del gobierno, en contra de un funcionario. El artículo 5 de los estatutos de la AMPA, un artículo que data del año 1980, cuando se celebró su primer congreso, lo dice muy claro, el compromiso que tiene la asociación con la sociedad y con los diferentes subsectores. La AMPA se organiza para defender los intereses económicos y sociales de sus miembros, es decir, de los agrónomos, de los profesionales agropecuarios, así como también por su continua superación profesional. Pero dice, la AMPA es democrática y por lo tanto no discrimina a sus miembros en razón de su nivel académico, afiliación política, credo religioso o raza. Una cuestión fundamental. Independientemente del credo político
de la persona que está dirigiendo la AMPA debe respetar el credo político de los demás y medir a todo con la misma vara. Y ha habido momentos en la AMPA que la dirección nacional se pierde en eso y actúa con mucha parcialidad. Y entonces, pero hace falta fortalecer institucionalmente la asociación para que cuando eso ocurra, cualquier miembro pueda someter disciplinariamente a un presidente o a un dirigente nacional porque viola esa parte del estatuto. Eso es correcto. Esto es la Constitución. Esa es la Constitución de nuestra. La AMPA. Y cada miembro de AMPA, sobre todo cada dirigente, tiene que conocer lo que es nuestra Carta Magna, que son los estatutos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace falta impartir cursos de formación sindical, de formación gremial, para que cada miembro de la asociación conozca su Constitución, que son los estatutos sociales. Eso es correcto. Dice este artículo 5. Yo en el libro que voy a publicar ahora en 8 o 10 días, yo establezco que este artículo y el artículo 8 de los estatutos y el propio estatuto como tal son a la AMPA lo que es el juramento trinitario a Duarte y sus compañeros de trabajo político para la independencia de la República, sobre todo este artículo. Dice este artículo 5: mantendrá una posición de defensa permanente por la soberanía e independencia nacional. Asumir la defensa de la soberanía desde la AMPA es una cuestión mandatoria del estatuto. Y a nadie se le puede decir que es político. No, es un mandato estatutario. Pero dice más: por los derechos y libertades públicas. Y ahí la AMPA jugó y corrió un largo trecho en esa dirección. Y ahora voy a la parte que comentábamos de los productores. Ese mismo artículo 5, en tal virtud, practicará la solidaridad con otras organizaciones democráticas nacionales o extranjeras, especialmente con los productores y asociaciones de productores y con otros sectores profesionales, manteniendo siempre su carácter independiente. Es decir, cuando ven al presidente de la AMPA, en este caso a Danilo Severino, compartiendo o en reunión de trabajo con la Confenagro a través de Henry Rivero o con el Movimiento Campesino Dominicano organizado con Martín Nivar Piña, no lo pueden ver como un capricho de Severino o del presidente de la AMPA de que se trate frente al ministro de Agricultura o frente al ministro de Medio Ambiente. No, es un mandato estatutario. Eso es correcto. Del camino que debe trillar la AMPA. La AMPA, que desde sus orígenes ha sido así. Desde que se creó la AMPA siempre ha estado cerca, ligado al movimiento campesino y a los productores. Y nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia desvincularnos. Eso es estatutario y es el compromiso de como nosotros como gremio debemos asumir y continuar. Entonces, don Tony, ¿qué pasó en la AMPA antes de Severino? Porque usted dijo, Severino rescató la moral y la combatividad del gremio, la lucha gremial. Lo de la palabra combatividad ya la interpreté yo, por todo lo de la lucha que Severino recupera y recupera la moral. ¿Qué pasó antes de Severino? Mira, qué bueno que tú pongas ese tema. Los que éramos miembros de AMPA y que yo fui parte de un organismo que es la delegación del distrito, que es, como dice Severino, prácticamente una AMPA chiquita, porque es la delegación que tiene 9 subdelegaciones y la que más miembros tiene. Llegó un momento en que nosotros teníamos, por ejemplo, una reunión y el incumbente anterior entendía que nosotros no debíamos hacer esa reunión, una reunión de trabajo, y nos negaba el salón, y eso fue mermando el deseo de lucha y el interés de los agremiados de AMPA, porque había una AMPA con un presidente y con un incumbente que lo que se sentaba era a beber café con los incumbentes, con los ministros de turno, prácticamente alejándose de lo que eran las reivindicaciones y su compromiso con los agremiados. Entonces, con Severino eso dio un cambio radical. Severino volvió a la AMPA a sus orígenes. La AMPA hoy ha recuperado todo el deseo que el técnico, los profesionales tenían de que la AMPA fuera un instrumento de lucha. La AMPA es un instrumento de lucha y lo ha sido siempre.
Y lo más importante que tiene la AMPA es un acumulado histórico legal de lucha social, de lucha gremial, que podrá en un momento dado engavetarse porque a un dirigente u otro dirigente se le ocurra andar en esas cosas que no debe, de componenda con un ministro, pero el acumulado de lucha está ahí y en cualquier momento brota, aparece. Tradición de es decir que lo más importante que ha logrado la AMPA en estos 48 años es ese legado de lucha, es ese acumulado de lucha, entre otras muchas cosas que yo en el libro hago un resumen de esas cosas, entre lo que está esa cultura de lucha por un aumento salarial permanente, y hasta que no se logre una ley que establezca el reajuste salarial de conformidad con el aumento de la canasta básica o del costo de la vida, la AMPA va a tener que estar luchando. Ahora, cuando el país entienda que ha llegado a un nivel de madurez institucional para que se produzcan reajustes salariales de manera automática de conformidad como aumenta el costo de la vida, entonces la paz laboral será mucho más duradera. Entonces la AMPA tiene que trabajar en esa dirección. Una de las cosas que hay que anotar es que ahí tenemos una ley, la ley 304 del año 1985, mes de septiembre, que fue producto de la más extraordinaria jornada de lucha, que para esa época era Leandro Mercedes, el presidente de la AMPA, fue un gran dirigente, con quien tuve mis encontronazos, quizás todavía lo tengo, pero un gran dirigente, le tocó un momento histórico. Esa ley está ahí, y por esa ley se siguen recuperando cientos y miles de millones de pesos, porque la ley se sigue aplicando a los bares, a los moteles, y esos dineros que se recaudan no van para el aumento salarial, y la ley se contempló para eso. La AMPA debe retomar en un momento la lucha por eso. E incluso en el año 80, esa ley del 85, en el 88, cuando fuimos a la huelga de hambre, uno de los que más habló de retomar la ley para el aumento salarial fue Adriano Sánchez Roa. Yo lo recojo esto en el libro, y Adriano ya tiene 8 o 10 años como senador, y no se ha planteado buscar la ley para decir, bueno, vamos a producir un aumento automático mediante la ley a los profesionales agropecuarios. Son de las cosas que hay que ver. Pero hoy, ¿qué marca la gestión de Danilo Severino? Los puntos así más trascendentes. Muchos. Primero, digo de Danilo, pero del propio comité ejecutivo. Del propio comité ejecutivo, porque esto ha sido un trabajo de equipo, como él señala. Mira, lo primero que te señalo es la confianza. Cuando se recupera la confianza, la cosa marcha con más fluidez. El aumento de los 35.000 pesos a los profesionales agropecuarios, que nada más es un punto de partida, porque aspiramos a más. Porque no es posible, Alfonso, que un profesional agropecuario con maestría gane igual que un técnico que haya salido ahora mismo de la universidad. Eso no es posible. Gracias a Dios tenemos una gran correspondencia con el nuevo ministro, que ha visto que sí, que la necesidad de que se le aumente hasta 50.000 pesos a los profesionales agropecuarios que tienen 20, 25 años de experiencia, que tienen grado de maestría, que tienen grado de doctorado, porque tú no puedes bajo ninguna circunstancia comparar a un individuo que haya salido hoy con un individuo que tiene 20 años de experiencia. Entonces, Severino ha conseguido, además de organizar la casa, nosotros tenemos una AMPA que tú entras desde cualquier teléfono celular o de cualquier computadora y tú te buscas como miembro y ahí tú ves tu estatus de que si estás apto para votar, si te falta algún documento. Danilo Severino ha organizado la casa. ¿Qué es lo que nosotros queremos, Alfonso? Que todo lo que se ha conseguido continúe y mejore, porque te vamos a confesar que tenemos miedo. En cierta manera, uno vislumbra la AMPA post-Severino y uno dice, ¿y qué puede pasar después? Entonces estamos ahora mismo en un proceso eleccionario donde nosotros tenemos que garantizar que todo lo que se ha conseguido ahora se mantenga y se fortalezca. Entonces la AMPA post-Severino tiene que ser una AMPA totalmente fortalecida y totalmente comprometida con los profesionales agropecuarios. Tu amigo Tony Vargas, quien te habla, secretario de organización de la delegación del distrito, fue escogido. A mí me aspiran, yo no estaba buscando eso, pero
nuestros amigos decidieron que yo tengo que dirigir la delegación del distrito en el próximo torneo electoral para los próximos 2 años, y estoy comprometido y dije que sí, acepté, y ya estoy preparándome, preparando lo que es mi trabajo que yo voy a llevar durante esos 2 años de gestión. Mire, eso es interesante. Vamos allá a una pausa, pero antes le voy a comentar lo siguiente. En el año 1985 fueron años de confrontaciones por todo lo que pasó con el propio Hipólito Mejía, que en el 81 dimos una gran batalla en La Vega, desde una subdelegación nuestra, la de La Vega, dirigida por Nicolás Conil, frenó al ministro de Agricultura, Hipólito Mejía. Una subdelegación, la de La Vega, que reunía a Bonao, Constanza, el municipio de La Vega, Salcedo, esa zona de ahí. Era una subdelegación que dependía de la delegación norte en Santiago. Y esa subdelegación con Nicolás Conil frenó al gran ministro Hipólito Mejía, el hombre de confianza de Antonio Guzmán y el hombre con una capacidad mediática, con una aceptación en los medios única. Era el superministro. Sí, el todopoderoso. Y la subdelegación nuestra en La Vega lo frenó. Lo frenó. ¿Por qué? Porque cometió exceso. Porque había voluntad. Cometió exceso y la dignidad de aquellos agrónomos había que respetarla. Exactamente. Y esa subdelegación lo frenó. En el libro yo recojo toda aquella historia, toda aquella documentada, y entonces hace falta tener esa autoridad moral. En el 85, con ese acumulado de la lucha de más de un mes frente a Ángeles Suárez por el tema salarial, ¿qué hicimos? Teníamos un comité ejecutivo que lo presidía Leandro Mercedes, pero se oponían, hacían resistencia a la lucha. Había otra corriente. Y entonces nosotros le montamos un comité ejecutivo paralelo en la delegación del distrito, con Adriano Sánchez Roa. Es cuando surge entonces la corriente Democracia Gremial. Y desde ahí entonces tuvimos un pulso cerrado con el comité ejecutivo presidido por Leandro Mercedes, hasta que llegamos entonces a la gran lucha por la ley 304. Eso fue porfiado, no fue porque Leandro quiso ir a la lucha, no. Lo llevamos a la lucha, porque Leandro es un hombre conservador, sí, y un tanto timorato. Eso es así. Entonces, pero le digo esto porque usted me decía que la gestión anterior a Severino frenaba a la delegación del distrito. No hay que dejarse frenar. Una delegación tiene vida propia. El comité ejecutivo sin delegaciones no es nadie. El comité ejecutivo es un mecanismo de coordinación. El organismo vivo es la subdelegación y la delegación. Y hubo un momento en que nosotros aprobamos estatutariamente los comités regionales. Y teníamos 3 comités regionales que aglutinaban a 3 delegaciones. Teníamos 9 delegaciones en el país. Y un comité regional fuerte era el norte, que reunía a Valverde, la noroeste, la norte y la nordeste. Y cuando paramos todo el Cibao, que lo hacía el comité regional norte, aquello era para no temené. Y la delegación del distrito, una delegación fuerte. ¿Qué hace falta ahí? Tener un liderazgo moral, un liderazgo con autoridad, que si hay que frenar un comité ejecutivo, se le frena, porque son las atribuciones de esa delegación. Entonces, son cosas como esas que hay que ir trabajando para poder recuperar confianza. Y ese elemento que usted decía, la confianza, Danilo Severino inyectó, irrigó ese campo de la AMPA y de los agrónomos con confianza. ¿Confianza en qué? Por la honestidad, por la lucha, por la equidad, porque es un hombre de justicia. No actúa a favor de nadie en particular. Para él los agrónomos son todos iguales. Ningún color. Ningún color. Entonces, la confianza en el sentido más amplio ayuda mucho a levantar un liderazgo. Vamos a una pausa y de regreso aquí seguimos con Tony Vargas Su.